Muy buenas tardes a todos. Yo soy Luz María Villegas. A nombre de la Asociación FinTech México, les queremos dar las gracias por asistir al webinar del día de hoy. Le damos las gracias también a nuestros expertos de Latin ID, Andrés Millán, de la Dirección de Mercadotecnia en Latin ID, a Alejandro Esquivel, de la Dirección Técnica en Latin ID, por platicarnos hoy el tema de verificación biométrica es igual a verificación de identidad. Cuándo sí y cuándo no usar la biometría para verificar a tu cliente. Esperamos que sea de su agrado y de su interés. Les pedimos de favor, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar ahí en el chat. La responderemos al final de la sesión. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Andrés. Adelante. Vale, mil gracias, Luzma, por la bienvenida y pues muchas gracias a todos por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a platicar, como mencionaba Luzma, acerca de este tema. Es una pregunta que muchos de nuestros clientes nos hacen en el día a día y es si capturo la biometría de mi cliente, si verifico la huella, si verifico el rostro, ¿realmente ya lo conozco? Ya con eso ya yo puedo dar un crédito, puedo abrir una cuenta y tener certeza de que la persona que está del otro lado me está diciendo la verdad. Y pues ahí entran muchísimas variables. Es un tema bien profundo que en Latin ID, como parte de nuestra misión, es mucho adentrarnos en el tema más allá de la tecnología para verificar biometría, es entender la identidad como tal. Es un tema que en el día a día vamos discutiendo y que el día de hoy, con esta pregunta, queríamos plantearles a todos ustedes si realmente verificar la biometría ya es verificar la identidad. El día de hoy nos acompaña Alejandro Esquivel, quien es Dirección Técnica en Latin ID y que tiene ya más de 20 años hablando de este tipo de temas, tratándolo, desarrollando sistemas que hablan y que se tratan de verificar identidades, crear identidades a través de la biometría. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener a un verdadero experto en todo este tema. Así que voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ya nada más espero alguna confirmación de que ya se vea. Luzma, ¿sí se ve? Sí, se ve perfecto, Andrés. Vale, perfecto. Entonces ya me voy a arrancar. Y como les mencionaba el día de hoy, verificación biométrica es igual a verificación de identidad. Entonces, justo cuando empezamos a preguntarnos cómo es que o cómo voy a verificar una identidad, creo que es irnos al lugar común y más porque ya siquiera al levantar nuestro smartphone, cómo nos autentificamos o identificamos con reconocimiento facial, con la huellita. Entonces, ya el primer lugar común para decir identidad, biometría, ¿no? Entonces, realmente hay que preguntarnos si a mí, Andrés Millán, me roban mi huella, ya se están llevando mi identidad con esa huella. Hay que entender que puede ser así de simple o así de complicado. Entonces, ahora vamos a hablar de algo que pasa muy seguido cuando asumimos qué es la identidad y cómo es que vamos a verificar o saber que alguien es quien dice ser. Y es el sesgo de identidad. El sesgo de identidad es asumir cuáles son las características de una identidad. Y aquí voy a presentar un ejemplo de una identidad mexicana, ¿no? Si tú te vas a un stock de imágenes y pones en Google Search imágenes de mexicanos o algo por el estilo, vamos a ver características que, si bien a alto nivel podríamos pensar que representan a un individuo mexicano, tenemos que estar de acuerdo que no son generales y que al final del día tenemos que encontrar realmente rasgos que sean generales y que no sean específicos, porque si a mí, yo, Andrés Millán, mexicano, me preguntas, oye, ¿tú te identificas con el chavo de esta foto? O para ti, ese es un hombre mexicano, yo te voy a decir, pues yo como Andrés Millán mexicano, lo único que creo que me puede identificar con él es que, asumiendo yo que él se identifica como un hombre cisgénero, pues yo también lo soy. De ahí en fuera yo no podría decir que me relaciono porque no veo fútbol, sí me gustan las chelas, pero no acostumbro verlas en mi casa. O sea, todo este tipo de características que nos están poniendo enfrente como una identidad, debemos de entender que no siempre son equivalentes en todos los escenarios con todas las personas de un grupo o un sector, y en especial cuando estamos tratando de hablar o identificar a nuestros clientes.
Una vez dicho esto, tenemos que entender primero como característica o cómo es que la RAE está identificando o nos dice qué es la identidad. Entonces, la RAE nos dice que la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Entonces, ya estamos hablando que sí, que hay un conjunto, que la identidad no es una cosa, que no es solamente mi cara, mi huella, mi nombre, mi pasaporte, mi credencial para votar, mi nacionalidad. O sea, ya desde la propia definición nos está diciendo, ¿sabes qué? Son un conjunto de características y es lo que nos hace a nosotros decir que soy yo, Andrés Millán. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características que conforman una identidad? Puede ser el género, la raza, la etnia, la clase social, todo este tipo de características que nos definen socialmente también son las que definen nuestra identidad. Y entre toda esta lista que podemos ver, que solo son algunas, ni siquiera creo que en esta lista podemos decir que son la mitad de lo que puede abarcar una identidad, está la biometría. Y aquí es donde nos tenemos que detener para empezar a entender si verificar la identidad es verificar la biometría. Y aquí es donde le voy a pasar la palabra al experto Alejandro Esquivel, donde nos va a hablar a fondo qué es la biometría y cuáles son sus casos de uso, cuándo sí, cuándo no, utilizarla para verificar la identidad. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Y bien, partiendo de la definición, la biometría en sí, como concepto, como palabra, es la medición o la métrica con la que podemos medir la vida. ¿Cómo es esto? Bueno, para eso nosotros tenemos que complementar este concepto con el tema tecnológico. Y es pues hacia dónde estamos y lo que hoy escuchamos día a día con el ejemplo que arrancó Andrés en esta presentación, una autenticación para iniciar sesión en tu smartphone. Eso es cómo aplicamos la medición de un rasgo que ya contenemos, en este caso puede ser la huella, puede ser el rostro, a través de la tecnología, a través de un sensor que va a medir precisamente esas características que nos hacen único y que justamente nos van a definir, como lo mencionó Andrés en el slide anterior, un rasgo de identidad. Partiendo de esto, la identidad se puede, la biometría se puede clasificar en dos grandes grupos. La biometría congénita, o que es los rasgos característicos con los que ya contamos, con los que ya nacemos, como pueden ser precisamente las huellas dactilares, la geometría de la mano, tu rostro, tus iris, tu retina. Ahora está muy de moda el tema de biometría vascular, que son los rasgos, tal cual, las venas, en brazos, en manos. ¿Y por qué lo hace esto tan eficiente para medir este rasgo? Porque son patrones que son únicos. Este es uno de los principios que define la biometría, es que nos puedan definir una unicidad. Esto quiere decir que cada individuo, a pesar de que todos contamos, o la gran mayoría de personas contamos con huellas dactilares, son diferentes entre unos y otros. Entonces, eso ayuda mucho a que sea el mecanismo predilecto, el rasgo biométrico, para definir o para verificar la identidad de una persona. Existe otro conjunto que es la aprendida o la de comportamiento, como algunos ejemplos es el andar, el caminar, la forma en que tecleamos, por ejemplo, en nuestra computadora o en nuestro propio smartphone, cómo navegamos, cómo hablamos. El habla es algo, un caso un poco más particular porque si bien es algo con lo que ya nacemos, con lo que ya tenemos la conformación de cuerdas vocales y cómo se estructura nuestra cavidad para poder tener un patrón de ondas que nos van a identificar a través de la voz, también tiene que ver en la forma en la que hablamos o los modismos e incluso el idioma con el que hablamos, ¿no? Entonces ahí la voz, pues, podemos decir que es algo que combina entre lo aprendido y lo congénito. Vamos a la siguiente, por favor.
Dicho esto, ya que hablamos de la definición de lo que es identidad y de lo que es biometría, podemos concluir que la biometría no es igual a la identidad. Y esto lo planteamos porque es ya muy común decir, vamos a pedir los biométricos, vamos a verificar la identidad. O sea, ya cuando pensamos en un proceso de onboarding, en un proceso en donde queremos establecer, y todo esto ya hablando en un plano tecnológico, ¿no? Cuando queremos establecer un proceso en donde vamos a definir un digital onboarding o queremos hacer una autenticación para hacer una transacción bancaria de valores o simplemente para abrir una cuenta de correo electrónico o cambiar algún parámetro en alguna solicitud, en alguna cuenta que nosotros podamos tener, ya pensamos en estos conceptos como iguales, ¿no? Hay que verificar la identidad o hay que pedir los biométricos, ya suena igual. Entonces aquí les vamos a decir cuáles son esos pequeños, grandes detalles que hacen esta diferencia. El siguiente, por favor. Lo primero que nos tenemos que plantear es ¿para qué queremos verificar la identidad? ¿Por qué me interesa saber que Andrés es Andrés? Y aquí, pues, es obviamente el planteamiento del objetivo, el que estamos persiguiendo, para qué vamos a verificar la identidad o para qué vamos a pedir los biométricos. Y esto puede tener muchas connotaciones, ¿no? Uno que viene muy asociado es la prevención de fraude, como mencionaba antes al inicio, y sobre todo en lo que nos trae aquí en la asociación, que es mucho los temas desatendidos, los temas remotos, en donde no hay una sucursal, en donde no hay una interlocución, en donde dejamos que el cliente por sí solo haga procesos de onboarding, pues se puede prestar mucho a que esa persona intente hacerse pasar por otra o intente inventar alguna identidad sintética. Entonces, el robo de identidad o la prevención del robo de identidad tiene mucho que ver en lo que estamos buscando. Para vincular jurídicamente la personalidad de la persona, aquí podemos hablar ejemplos de firma electrónica, de certificados digitales, vamos a explicar un poco más adelante, o simplemente para hacernos acreedores a algún servicio, puede ser algún programa social, puede ser alguna suscripción, algún tema particular, a un gimnasio, a una membresía, en fin. Al final, cada uno de ellos necesita saber que quien está detrás de la computadora o del teléfono es quien dice ser, porque al final a él le voy a cobrar, a él le voy a mandar sus mensualidades, a él lo vamos a vincular con un buro de crédito. Entonces, obviamente, para cada uno de estos objetivos necesitamos verificar la identidad. Siguiente, por favor. Otro de los conceptos que tiene que ver y que va ligado, ya sabemos para qué queremos verificar la identidad. Ahora lo que tenemos que tener muy en cuenta es ser proporcionales. Hay algo muy importante dentro de los principios de privacidad que tiene que ver con la proporcionalidad. Esto es, ¿qué tanta información? Y esto no nada más se acota a lo que es biometría, sino en lo general, qué tanta información, qué datos personales, qué tantos datos biométricos le voy a pedir. ¿Y por qué es importante? Porque esto es sinónimo de privacidad. Recordemos que nosotros como individuos pues, tenemos derecho a resguardar nuestros datos que nos identifican. Aquí ya entra el concepto de datos personales. Y citando un poco lo que dicta la Ley de Protección de Datos Personales en México, pues nosotros como individuos tenemos la responsabilidad de resguardar nuestra propia identidad y de poder compartir o no la información. Y a su vez las instituciones tienen que cuidar este principio de ser proporcionales. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Bueno, pues que yo no necesito pedir toda la ficha biométrica si esta persona lo único que quiere es, no sé, cambiar el estatus de su domicilio, ¿no? O obtener una cuenta de correo electrónico. No es proporcional que yo le pida rostro, huellas, iris, si él lo único que quiere es un trámite que no requeriría todo eso. Siguiente, por favor. Y justamente algunos de estos ejemplos es, como ya mencionaba, ¿no? El correo electrónico, pues en el correo electrónico, si tú quieres obtener una cuenta,
no necesitan ningún rasgo biométrico, sí necesitan saber que eres tú y a lo mejor te van a pedir asociarlo con otro correo o con alguna cuenta de un número telefónico, por ejemplo, para asegurarse que eres tú, pero hasta ahí, ¿no? Realmente a ninguna empresa de hosting de correos electrónicos le debería interesar la biometría, ¿no? Aunque, por supuesto, no quiere decir que no lo pidan o que no lo hagan. Y nos vamos al caso extremo, por ejemplo, en un proceso de seguridad nacional, de control fronterizo, o simplemente de expedición de cédula de identidad, de un DNI. Recordar, por ejemplo, en México constitucionalmente tenemos derecho a la identidad. Entonces, aquella institución que sea la encargada de acreditar esta identidad de cada ciudadano, pues sí, se puede valer de todos los elementos de datos personales y de datos biométricos para hacerlo. Es proporcional entonces que nos puedan solicitar las 10 huellas, que nos puedan solicitar una fotografía facial, que nos puedan pedir 2 iris, incluso que nos puedan pedir una muestra de voz. ¿Por qué? Para que no exista algún repudio en que yo pueda decir, es que ese no era yo. Entonces, hay suficientes elementos biométricos como para garantizar lo más cercano al 100% la identidad de cada persona. Entonces, ahí se convierte en un ejemplo perfectamente proporcional el poder hacerlo. Recordaremos aquel programa de registro de líneas telefónicas en donde se solicitaba igual toda una ficha biométrica del titular de la línea telefónica. Al final, ¿qué pasó? Pues que no procedió justamente porque rompía con este principio, porque no era proporcional para obtener este servicio, ¿no? Y así nos podemos ir con algunos otros ejemplos. Cuando hablamos específicamente de cuentas bancarias, de traslados monetarios, de movimientos monetarios, vaya, pues ahí también, como ya hablábamos, la prevención del fraude y además considerando toda la parte regulatoria, ¿no? Prevención del lavado de dinero, todo lo que en circular única bancaria por ahí se está estableciendo, pues entra justamente también en que sí va de la mano el tema de proporcionalidad, ¿no? Pero igual no nos piden una ficha súper completa de biométricos. Se recomienda incluso poder tener 2 tipos de biométricos, tener rostro, tener huellas, pero es muy raro y además complicado tecnológicamente también que podamos tener, por ejemplo, muestras de iris, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde vamos viendo este concepto de proporcionalidad. Y bueno, por último, no sé, en redes sociales, pues es un poco igual que el tema de correo electrónico, ¿no? Realmente no se necesita que nos los pidan y por comodidad o incluso por algún tema de desconocimiento nosotros accedemos a otorgarlos, es otra cosa, ¿no? ¿Y a qué digo con comodidad? Para desbloquear tu teléfono, ¿no? Para desbloquear tu teléfono con el rostro, digo, por detrás obviamente con estas grandes compañías pues hay todo un tema regulatorio de privacidad de datos que si lo estuvieran violando pues no podría ser, pero pues siempre quedan ahí esas dudas, ¿no? Ahí podríamos decir que a lo mejor no es tan proporcional el que te pidan cada vez que tú quieras desbloquear tu teléfono una foto de tu cara, pero pues al final lo están haciendo y para uno como usuario pues eso resulta mucho más cómodo incluso que poner una huella, ¿no? ¿Me ves con la siguiente, por favor? Y bueno, una vez que ya vimos estas definiciones de identidad, de biometría y de proporcionalidad, y ya sabemos para qué vamos a utilizar esta información, no hay que perder de vista uno de los factores más importantes de los que les hablaba, que es la prevención de fraude, ¿no? Sería fácil pensar y plantear, ok, entonces si pido proporcionalmente, porque voy a hacer una apertura de una cuenta bancaria, si pido proporcionalmente una huella o 2 huellas y una fotografía, pues estoy cubierto, ¿no? Con eso ya no van a cometer fraude. Si pensábamos, como lo decíamos al inicio, en la biometría como el elemento más contundente para verificar la identidad, por definición tendría que ser sí. ¿Por qué? Porque va a ser
demasiado complicado que yo encuentre a alguien con patrones de huellas similares, ya no vamos a decir iguales, sino similares a las mías, con el mismo rostro, ¿no? Y además, pues con el mismo nombre, fecha de nacimiento, datos personales, etcétera. Es súper complicado pensar en que pueda existir ese tipo. Entonces, sí, podríamos pensar con una huella, prácticamente yo puedo garantizar que la persona es quien dice ser. Sin embargo, hay muchos factores que intervienen en agregar un elemento en el que nosotros podamos refutar este principio y decir, cuidado, por definición sí tendría que ser, pero hay que recordar que tecnológicamente no existe hoy en día en el mercado ningún sistema, ningún algoritmo, ninguna plataforma que sea infalible. ¿Esto qué quiere decir? Digo, a macro nivel, Andrés ponía el ejemplo, ¿no? Defíneme un mexicano, ¿no? Sombrero, cerveza, y te empiezas a buscar, ¿no? ¿Cómo era la persona? Ah, pues morenito, flaquito, delgadito. Pues puede haber muchos que cumplan con esas características. Bueno, lo mismo pasa en el plano tecnológico. Si bien decíamos por los elementos matemáticos, voy a poner el ejemplo de una huella, hacemos una extracción del mapa de minucias, medimos distancias, ángulos, tipo de minucias, si es bifurcación, si es isla, y eso, entre más huellas tengamos, podemos hacerlo de mejor manera. Es muy difícil que existan dos similares. Sin embargo, y todos los sistemas manejan un índice de falsa aceptación y un índice de falso rechazo, que por muy pequeño que este sea, no es igual a cero. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? Que no existe ningún sistema infalible. Mucho tiene que ver también con la parte técnica experta que esté atrás de estos sistemas. No son sistemas binarios que me digan, eso no es. Son sistemas que atrás llevan mucho trabajo, muchas horas de vuelo en expertise de configurar estos sistemas y de calibrar estos umbrales para determinar y reducir estos umbrales, que insisto, no los podemos desaparecer. Entonces, por ahí, si ustedes escuchan de repente que no, con este sistema ya cero fraudes, hay que tener cuidado porque por definición todos los sistemas tecnológicos de verificación basados en biometría tienen estos índices de falsa aceptación y falso rechazo. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es, bueno, pero además de la biometría, pues le pido su identificación y pues ya, me aseguro que es él y además lo voy a consultar con la institución que emitió esa identificación y cubrimos todo el paquete, ¿no? Bueno, desafortunadamente en México es complicado y también la operación para acreditar la identidad pues no es del todo confiable, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Pues por conocimiento de causa, porque hemos encontrado ejemplos en donde una misma persona con dos identidades distintas, con credenciales emitidas por la misma institución, pues intenta acceder a servicios financieros, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Si se supone que para obtener esta identificación oficial, pues necesariamente tuvo que haber pasado por un proceso de verificación de identidad o de autenticación. Bueno, recordemos que en México no contamos con una cédula de identidad o con un DNI o como se le quiera llamar, y hoy nos identificamos con múltiples documentos que cada uno tiene un propósito diferente, con una credencial que es para votar, con un pasaporte que es para viajar, o con una cédula que es para ejercer tu profesión. Entonces, ninguno de ellos tiene como objetivo asegurar la identidad como ciudadano mexicano. Entonces, con ese principio hay que tener ciertas precauciones porque al final, insisto, ningún sistema está exento a excepciones. Obviamente no estamos diciendo que esto ocurra 10 de cada 100 casos, no es mínimo, pero bueno, al final existe y si existe es porque en esos procesos hay ventanas o fugas en términos de proceso que permiten acceder a este tipo de situaciones, ¿no? Y por otro lado, bueno, vamos a suponer el caso en que todo sea autenticado e identificado, que la identidad haya sido verificada con todas las de la ley.
Al final, eso no exime a que la persona pues, nos vaya a cometer un fraude, ¿no? Que al final pues se desaparezca y no haya forma de hacer los cobros u otro tipo de situaciones que por ahí esté haciendo mal uso de la identidad que pues en teoría fue verificada porque no se presentó ninguna alerta ni en términos biométricos ni ante instituciones que acreditaron previamente su identidad, pero al final para la institución que está haciendo este proceso de verificación pues resulta en un individuo que pues nosotros necesitamos ya tener una lista marcada o de identidad inconsistente, ¿no? Entonces, de ahí también es importante tener en cuenta que es muy valioso que nosotros podamos ir armando nuestro propio historial, ¿no? Entonces, como podemos ver con estos tres simples ejemplos, ya estamos metiendo variables adicionales a lo que en sí es la biometría, ¿no? Entonces, sobre todo enfocado a la prevención de fraude, no es toma la huella y ya. Hay mucho contexto detrás de ello, hay muchas variables y cada una tiene cosas particulares pues muy específicas, ¿no? Entonces, es muy importante el asesoramiento, el acompañamiento realmente de expertos que puedan implementar este tipo de tecnologías y que no son cajas negras, ¿no? Como a veces por lo ya práctico que nos resulta o lo accesible de estas tecnologías, se nos hace pensar, ¿no? Una selfie, si eres tú, no eres tú. Pues sí, digo, en el fondo funciona así de sencillo, pero no quiere decir que por eso pues ya estamos blindados al 100%. ¿Me ves con la siguiente, por favor? Bueno, aquí regresamos contigo, Andrés. Vale, mil gracias, Alejandro. Y justo para continuar y ya ir cerrando este tema, vamos a platicar acerca de los pasos que les recomendamos como Latin ID para no asumir una identidad y poder verificarla sin sesgo, sin asumir que si ya capturé la biometría, si pienso que mi usuario es un teenager entre 14 y 19, es A, B y C y A, B y C, y de repente me llega un C y mi sistema me lo bota, o de repente tengo a la mesa de control preguntándose qué es ese C, es porque simplemente ya hicimos un sesgo sobre un mal estudio sobre cómo tenemos que verificar esta identidad. Entonces, estos son una pequeña guía, como puede ser un paso 1, es definir cuáles son las características mínimas que tienen mis usuarios en común. Entonces, vamos a agarrar nuestro grupo de usuarios y decir, ok, ¿cuál es la base? La base más allá de decir humanos, ¿no? Por decir algo. Entonces, en caso, si tenemos un producto en el que son perritos, ok, mi base son perritos mexicanos. Ah, ok, entonces, ¿qué representan a perritos mexicanos? ¿Nos vamos a ir al básico, vamos a ponerle un sombrero al perrito o realmente nos vamos a adentrar en lo que es la identidad de un perro mexicano? Ah, ok, vámonos a adentrarnos en cuáles son las características en común de todo ese grupo, no a centrarnos en características genéricas iba a decir asunciones, de cosas que asumimos y que al final del día puede que no sean ciertas, ya que al final del día, si no salimos, investigamos, puede que ser que nuestros propios bias, nuestros propios sesgos sean los que estén provocando no una tan buena experiencia y no estemos definiendo bien a nuestro cliente. Después tenemos un paso 2 que es definir el uso de cada uno de los datos que deseo requerir. Aquí es bien importante que definamos para qué queremos ese dato, para qué queremos el nombre, para qué queremos el apellido, para qué queremos un segundo apellido, para qué quiero su email, realmente necesito su email, realmente necesito su teléfono. Entonces, si vamos definiendo cada uno de los datos que vamos a pedir y los vamos enlistando y analizando y preguntándonos para qué, en ese momento vamos a poder definir nosotros mismos y decir, hijos, mano, no, es que el teléfono, no, yo no lo voy a usar, nomás se lo estoy pidiendo para que el de marketing lo tenga y realmente ese es un buen uso de ese dato. Entonces, hay que preguntarnos siempre por cada uno de los datos cómo lo vamos a utilizar y si es proporcional de acuerdo al servicio que estamos ofreciendo. Un paso 3 es identificar si algún dato se está emitiendo y esto genera un sesgo en la identidad.
¿Qué quiere decir esto? Que otra vez vamos a regresarnos. Estamos omitiendo un dato que pueda decirnos realmente quién es la persona, o todos los datos que estamos pidiendo realmente son necesarios, o este dato que estamos omitiendo está generalizando a toda nuestra base de usuarios y no nos va a permitir identificarlos. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado en qué no estamos pidiendo para garantizar que estamos pidiendo lo correcto. Y ya por último, tenemos un paso 4 que es no asumir la identidad como algo estático. Ahora, pedir datos, pedir formas o un formulario de identidad no se ve igual hoy en el 2022 a como se veía en el 2014, a como se veía en el 2005, a como se veía en 1987. ¿Por qué? Porque como sociedad la identidad va cambiando. La identidad de cada persona, los datos que nos representan, los que no nos representan, hay cosas que van creciendo, cosas que se van disminuyendo, cosas que nos sirven el día de hoy, cosas que ya no nos sirven. Entonces, ahí tenemos que estar siempre haciendo un ejercicio de auditoría, ya sea nosotros mismos internamente, contratar un tercero y decir, estos datos que tenemos hoy de mi cliente A, ¿realmente son los que necesito? ¿Me faltan datos? ¿Me sobran datos? Si me sobran datos, tener ese respeto por nuestro cliente y decir, va, para afuera, no los necesitamos, yo no tengo por qué tener esta información, es respeto. Y si necesitamos más datos porque ahora cambian otro tipo de necesidades, órale, a justificarlo, a acercarnos al cliente y decir, ¿sabes qué? Ahora yo tengo que verificar esto, ya sea por regulación, ya sea por necesidad social o por cierto tipo de características, vale, y vamos a solicitarlos. Pero siempre tratar de seguir estos pasos, ¿para qué? Para no caer en sesgos de identidad y realmente llegar a conocer a nuestro cliente como nos gustaría para cualquier tipo de proceso. Y bueno, ya para cerrar la presentación y pasar a preguntas y respuestas, pues vamos a hablar un poco de conclusiones. La primera conclusión a la que podemos llegar es la identidad no debe estar asociada únicamente a la biometría. Entonces, otra vez, como empezamos esto y ya con este recorrido breve que hemos tenido, la identidad no es biometría. La identidad, mi cara, no soy yo nada más. Entonces, si me roban mi cara, y esto es un poco como nosotros analizarlo. Garantizar que si le roban la cara a mi cliente, si le roban el password, si le roban el celular, ya le sacaron todos sus ahorros. O sea, realmente tenemos que garantizar que no con que le roben un atributo, nuestro cliente se va a quedar sin su pensión. O sea, que son casos bien graves que hemos estado viendo y que realmente tenemos que empezar a robustecer estos procesos de conocer a nuestro cliente para que en el caso de que le roben su cara, no le roben todo lo demás. Después tenemos el número 2, que es la identidad no es algo estático ni general de todas las personas. Otra vez, yo trabajo en un banco y sé lo que tengo que pedir. Yo trabajo en una fintech y tengo que pedir esto porque mis clientes son así. Pero realmente tenemos que tener la capacidad de ir evolucionando con nuestros clientes, ir evolucionando con cómo se está comportando socialmente este cliente, no tanto en la tecnología, que al final del día lo social se refleja en la tecnología que está utilizando. Entonces, ¿cuáles son el uso que le está dando a la computadora? ¿Realmente me va a brindar más información sus redes sociales, su correo, que realmente tener ahí su cara y sus huellas y los iris y las palmas y todo eso? ¿Qué me va a generar valor? Y realmente, ¿qué es lo que yo puedo hacer para obtener esa información con su consentimiento todo el tiempo? Y el tercero es la biometría. Debe utilizarse proporcionalmente. Otra vez, no nos vamos a cansar de decir esto, porque realmente es esencial. Antes de pedir una biometría, preguntarnos, ¿las necesitamos? ¿Es la mejor forma de verificar a nuestro cliente? Y es la mejor forma de garantizarle que va a haber seguridad en su proceso. Vale, entonces, proporcionalidad antes de biometría. Y después, por último, es la biometría por sí misma. No es el único factor que nos ayudará en la prevención del fraude. Como decía Alejandro,
Actualmente no tenemos como una base de datos central en la que nuestras identidades como mexicanos puedan ser verificadas. Si bien tenemos una institución como el INE, ojo, que es una institución que emite credenciales para votar, no cédulas únicas de identidad, y que han hecho una chamba bien padre y enorme de crear toda esta base de datos biométrica con todas las de la ley. Sin embargo, no es nuestro registro único y puede tener muchísimas fallas, y lo hemos visto, como menciona Alejandro, en la operación, en la que A, B, C o D pasan casos de fraude y resulta que sí está bien registrado en esta instancia o en otra o en varias de gobierno. Entonces, siempre hay que tratar de buscar la forma de complementar estos datos para el momento de enrolar a nuestro cliente. Y bueno, ya aquí vamos a cerrar el tema del webinar, sin antes recordarles, y aquí ya viene el comercial, pues en Latin ID tenemos y contamos con una serie de servicios que los van a ayudar a verificar diferentes partes de la identidad de su usuario. O sea, obviamente obviamente contamos con la biometría, obviamente tenemos para ofrecerles la mejor biometría con los mejores algoritmos que están rankeados en el top del NIST, que han sido probados por Homeland Security, que tienen todas las dos certificaciones para burla de prueba de vida. Entonces, ahí la biometría, siempre cuando estemos hablando en Latin ID de biometría, estamos hablando de biometría certificada, para que ustedes tengan la seguridad de que si ya la capturaron como se debe y en el momento que se tuvo que capturar. Ahora también podemos hacer verificación de los comprobantes de domicilio que les están entregando, los estados de cuenta, verificar el email, verificar el correo electrónico, el teléfono, hacer todo este tipo de cruces de información con entidades gubernamentales. Y entonces ya no solo confiamos en lo que nos dijo el INE, sino también ya en lo que nos dijo RENAPO, en lo que ya nos dijo el SAT, en lo que ya nos dijeron diferentes instituciones. Entonces vamos tomando todas estas piezas de identidad a través de los diferentes servicios que ustedes pueden integrar en sus onboardings a través de APIs, ya sea que tengan una app ya desarrollada, ya sea que tengan un portal web. Estas APIs les van a ayudar para que la chamba se les haga mucho más fácil y, bueno, ya al final del día podamos tener todo en orden. Disculpen. Pero bueno, y ya por último hacerles invitación a seguirnos en redes sociales y visitar latinid.com.mx. Y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Buenísimo, Andrés. Pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y por abrirnos el panorama y acercarnos a estas soluciones. Tenemos aquí dos comentarios. Uno es de Juan Carlos Juárez, que dice: el tema de fraudes, delincuencia, siempre avanza por delante de la prevención. Así que aunque la toma de datos biométricos reduce significativamente la posibilidad de fraude, los delincuentes siempre irán encontrando formas de burlar el tema de la seguridad. Vale, así es. Alejandro, ¿ahí tienes algún comentario? Sí, es muy importante y cierto este comentario. Efectivamente, estos grupos de delincuencia siempre están buscando la mejor manera de burlar estos componentes. Y se ha visto, ¿no? Desde un inicio que se comenzaron a implementar mecanismos, pues van brincando hacia el siguiente paso. Ok, ya me estoy verificando mi documento de identidad con una maquinita, pues ya no la puedo falsificar, pero sí puedo obtener una con todos los elementos verdaderos, aún así con otra identidad, ¿no? Entonces, siempre van un paso adelante y de allí la importancia de no ver los componentes tecnológicos que nos ayudan en la verificación de identidad como un producto que se instala, que te hace la chamba y que tú te olvidas. Estos son sistemas complejos que tienen que estar acompañados día a día, porque efectivamente, como Juan Carlos lo comenta, la delincuencia pues, siempre está buscando cómo ir un paso adelante. Entonces, nosotros que nos dedicamos a este tema de prevención, no podemos quedarnos atrás, y nuestro trabajo es estar observando siempre en donde hay probables vulnerabilidades, poder blindarlos, y si en algún lugar pegan con algún patrón de
de fraude, poderlo bloquear inmediatamente. Buenísimo. Ok, Marco Antonio Cruz nos dice, si la identidad está en un espectro mayor que la biometría, ¿es posible proteger toda la identidad de las personas mediante la tecnología? Ahí es posible, la tecnología es una herramienta que nos va a ayudar a verificar la identidad y obviamente hacer la prevención de fraude, pero no le dejemos toda la carga a la tecnología. Yo puedo tener las mejores prácticas en temas de ciberseguridad, puedo tener cifrados, puedo tener firewalls, puedo tener, en fin, todos los elementos de ciberseguridad y de procesos y estar certificado ISO 27000, etcétera. Pero al final, algo tan simple como el DBA, el administrador de la base de datos, si se copia esa información, le tomo una foto y de repente nos las venden en Amazon, pues no le metamos toda la carga a la tecnología, ¿no? La tecnología nos va a dar muchísimo, pero al final no nada más se trata de la tecnología, sino se trata de todos los procesos. Por eso es bien importante, otra vez, estar siempre en observancia de en dónde existen a nivel de procesos estas vulnerabilidades desde el momento en que alguna institución puede emitir una identidad, ¿no? No lo vamos a decir porque es empezar a dar tips que no queremos, porque no sabemos a qué oídos puede llegar estas grabaciones, pero al final hay brechas de vulnerabilidad, ¿no? Y cuando ya te das cuenta y es que de verdad en México y en Latinoamérica somos bien creativos para todo y cuando queremos buscarle por dónde está la brecha de seguridad para poder obtener lo que yo quiero y saltarme ese proceso que es seguro, pues lo pueden lograr y ahí es donde ya se deriva en que ya tengo una identificación oficial con una identidad que no es la mía y de ahí me sigo, ¿no? A pedir créditos y a hacer un chorro de cosas. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con no cargarle solamente la mano al tema tecnológico, sino a los procesos. De acuerdo, Alejandro, muchas gracias. Y ya por último, de José Salazar, su pregunta es, ¿hay alguna manera de valorar qué medios de construcción de la identidad usar? Biométricos, correo, etcétera. Como tal, no hay una regla que te diga, ok, si planeas usar una verificación de identidad para un proceso de onboarding, para aperturar una cuenta, tienes que hacer A, B y C. O sea, al final no hay una regla. Como lo mencionaba Andrés, mucho tiene que ver nuestros clientes, a quién nos estamos enfocando. E incluso vamos a hablar aquí directamente en la banca tradicional y la fintech, aunque en esencia pues es un sector muy, en su concepto, podemos decir que es igual, son mercados diferentes, ¿no? Y entonces los procesos también son diferentes y por ello el nivel de información que le damos a adquirir y los mecanismos con los que los verificamos también es diferente. Entonces se combinan un montón de cosas. Por otro lado está la operación, por otro lado están los medios tecnológicos, hacerlo fácil, ¿no? Decía, a lo mejor con el IBIS es más que suficiente para poder acreditar o verificar la identidad, pero hoy, si yo quiero que mi cliente lo haga desde su propio smartphone, no le voy a instalar o decir, espérame, te voy a poner ahí un lector de iris, ¿no? Entonces, todos estos factores tienen que ver. Lo mejor es asesorarse con expertos, con gente que cuente ya con experiencia. Experiencia, pues al final relativa, ¿no? Porque creo que todos en esta asociación estamos abriendo camino en estos menesteres y nos podemos dar cuenta mucho en las regulaciones, ¿no? Que van, que suben, que bajan, que cambian y hoy justo está batallando en eso porque al final es algo que no existía. Entonces, hoy, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí de repente nos toca darnos de topes para ir averiguando, pero sí tiene ya mucho que ver y cuenta mucho pues, con personas que ya cuenten con experiencia implementando ese tipo de servicios, aunque sean en mercados similares o procesos no precisamente del mercado, pero sí similares, pues eso ayuda mucho a poder definir en conjunto con los clientes cuáles son los mecanismos que tendríamos que verificar y cómo verificarlos, ¿no?
Perfecto, Alejandro. Pues ya no hay nada, ninguna otra pregunta. Si no tienen nada más que agregar, Andrés, Alejandro, queremos darles a todos las gracias por su asistencia a esta sesión del día de hoy. Gracias a Alejandro, a Andrés, a Latin ID por acercarnos a estas herramientas y soluciones, por platicarnos de este tema tan interesante. Y los esperamos en nuestra próxima sesión. Les deseamos a todos muy buenas noches y que si tienen alguna pregunta acerca de lo que platicamos el día de hoy o si quieren contactar a Latin ID, me pueden también escribir a luzmaria@fintechmexico.org. Con mucho gusto les estaremos compartiendo toda la información. Muchas gracias y que tengan buenas noches.